Bueno, gente, son y 10, ¿les parece que empezamos? ¿Arrancamos? Dale, me Bueno, parece. buenísimo. Bueno, buenas tardes, gracias a los que se conectaron y estamos saludando a los que los vayan a ver después, esto colgado de YouTube, en cualquier horario. Estamos en un primer conversatorio que estamos organizando de una serie de encuentros para, para un poco celebrar y promocionar también la apertura de esta nueva carrera de sociología en la Universidad de Flores. El encuentro de hoy es sobre sociología y Big Data. Y antes de empezar, me gustaría darle la palabra un segundo a la secretaria académica de la universidad, que es un poco la persona que nos dio una mano a abrir este nuevo espacio para la comunidad de sociólogos y sociólogas. Así que no sé si Fabiana, ¿estás por ahí? Sí, aquí estoy. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Gracias, Gastón. Eh, Quiero contarles que con profunda alegría les damos la bienvenida desde la universidad, yo en nombre de la Secretaría Académica y en nombre de la universidad toda, a este ciclo de conversaciones que de algún modo combinan dos campos disciplinares y dos campos profesionales, aquel que tiene que ver con el campo de la sociología y el que tiene que ver con las ciencias de datos, computacionales, informática, cuyos cuerpos de conocimiento parecieran que no tienen nada que ver y nunca podríamos haberlos juntado en un mismo espacio. Y sin embargo, gracias a la iniciativa del licenciado Gastón Becerra, y a una suerte de condiciones que propiciaron esta innovación, se crea dentro de la Universidad de Flores la carrera de sociología, que tiene una orientación muy específica vinculada al campo de las ciencias informáticas o ciencias de datos. Esto a nosotros nos llena de orgullo. Todavía la carrera no comenzó su dictado, y el ciclo de conversaciones de alguna manera tiene el propósito de alentar, motivar e incorporar a todo ese grupo de gente o esa masa crítica de profesionales o de estudiantes o de aspirantes a estudiar algunas de estas disciplinas, acercarnos a este mundo que de alguna manera se constituye en un mundo híbrido, combinado, donde de pronto esos cuerpos de conocimiento que en algunos casos, como en el caso de la sociología, están fuertemente consolidados, puedan de alguna manera empezar a intercalar y a integrar o trenzar, como nos gusta decir en la UFLO, esas diferentes zonas del saber que parecían que nunca se iban a poder juntar, y de pronto muchos profesionales que hoy trabajan en estos campos demuestran la necesidad de esa conjunción, de esa hibridación. Así que festejamos, celebramos el inicio de este ciclo de conversaciones, porque seguramente van a permitir a todos nos van a permitir enriquecernos, comprender e incrementar nuestro conocimiento acerca bueno, de este desafío nuevo que tenemos en la sociedad del siglo XXI, que es una sociedad además digital, mediada por tecnologías, en donde cada espacio disciplinar y cada actividad profesional se ve interpelada por el uso de información, de datos y de la tecnología que los vehiculiza y los mediatiza, ¿no? Así que bueno, felicitaciones, éxito en este ciclo de conversatorios. Muy agradecidos además por la presencia hoy de Manuel Zapico, de María Florencia Báthory, de Martín Schuster y de Pedro Orden, que nos van a ilustrar hoy con sus experiencias y sus conocimientos. Y también agradezco
muy especialmente, como lo dijo Gastón, quiero reforzarlo, la presencia de Alejandro Terriles, porque en su momento y antes de que la carrera de Sociología fuera presentada ante el Ministerio de Educación, él nos ayudó a pensar, a reflexionar cuáles eran las mejores condiciones para propiciar que esta carrera salga al ruedo, tenga estudiantes y graduados que no tengan ningún tipo de dificultad a la hora de entrar en el mundo de los sociólogos, pero que puedan graduarse con este plus, con este valor agregado de la incorporación con la Big Data, con la informática, etc. Así que agradezco mucho la presencia de Alejandro. Quiero resaltar también que está presente la secretaria académica de la Regional Buenos Aires-San Miguel, que es Julieta Pérez Celis. No recorrí, perdón, Gómez Celis. No recorrí todos los participantes porque ya son un montón, así que espero no dejar de nombrar a nadie que haya venido muy especialmente para alentar esta propuesta, pero bueno, no tengo muchas más palabras que agradecimiento a todos los que están aquí presentes y desearles a todos el mayor de los éxitos. Muchísimas gracias. Buenísimo, gracias Fabiana por un poco darnos la bienvenida. Yo creo que estoy compartiendo la pantalla. La idea ahora es presentar a los invitados, que igual ya me los spoilearon, pero son María Florencia Batori, que es licenciada en Sociología y maestranda en Demografía Social. Está también Pedro Orden, que es el presidente del Colegio de Sociólogos de la provincia de Buenos Aires. Está Martín Schuster, que también es un colega sociólogo y data scientist. Está Manuel Zapigo, que también es un colega sociólogo y que coordina la parte de BEA Data, así que también tiene experiencia súper interesante para comentarnos. Yo simplemente voy ahora a abrir un poco el tema del conversatorio. Antes me gustaría tenerme un minutito nada más a contar un poco acerca de la propuesta de la carrera que tenemos acá en UFLO. Esta es una carrera que está muy pensada para problematizar esta realidad social que se nos está viniendo y también para integrar en nuestras técnicas de investigación lo computacional, aparte de obviamente la investigación social y crítica que sabemos hacer los sociólogos. Y por ahí un poco algo que la caracteriza es que entre su formación provee un título intermedio que es equivalente a un título de analista de datos. De hecho, hay varios momentos de la carrera donde algunas materias se tocan con la carrera de sistemas de información, y así que eso es también un plus que tenemos. La carrera arranca ahora en agosto en un formato virtual y va a seguir virtual esta camada, si bien esperamos que eventualmente lo podamos abrir el año que viene si las condiciones epidemiológicas lo permiten, también en presencial. Y como algo también me parece súper interesante de este diseño, que es que en distintos espacios se comparten muchos espacios de trabajo, de estudio, de formación con colegas de otras carreras. Hay cosas de psicología social que las vamos a ver con la gente de psicología, hay cosas de urbanismo, por ejemplo, que las vamos a ver con la gente de arquitectura, hay cosas de desarrollo de sistemas que lo vamos a ver con los colegas de las carreras de sistemas, y también más adelante creo que hay algunas cosas que vemos con colegas de otras carreras, como por ejemplo todo lo que tenga que ver con management y esa cuestión un poco más profesional también. Así que bueno, esas son las carreras, no quiero robar mucho tiempo con esto. Sí me gustaría avisar de que este es un conversatorio que estamos armando en una serie de conversatorios. La idea es nutrirnos un poco de la mirada de referentes y de colegas que están ahí abriéndonos un poco la cabeza con las necesidades que va teniendo de mutar y de dinamizar el perfil personal de la sociología. Este primero es sobre sociología y Big Data. La semana que viene tenemos uno sobre ciencias sociales, complejidad e interdisciplina. En todos casos hay la verdad, panelistas de lujos. Ahí la vamos a tener a Celeste Vox, por ejemplo. Viene un colega también de Chile. La Braña es súper interesante escuchar como las experiencias que ellos tienen de elaborar la cuestión interdisciplinaria. Después, también la semana que viene hay otro conversatorio sobre espacios de ciencia social computacional.
Ahí vienen colegas de la UBA, vienen colegas de la UNSAM, que están haciendo espacios, me parece, súper innovadores y súper copados. Y después cerramos con un conversatorio bien de sociología general, de hecho con docentes de sociología general y referentes que me parece estar buenísimo poder escucharlos. Y también hay un tallercito de introducción a R para los que quieran meterse un poco en el mundo de la ciencia de datos, que también obviamente como todo lo demás es abierto y gratuito, con inscripción previa. En cada caso hay un link para inscripción, lo vamos a ir circulando en redes sociales y bueno, obviamente nos pueden escribir a informes@uflo.edu.ar en cualquier momento. Ahora, específicamente sobre el tema que nos compete, yo simplemente quería detenerme en algunos desafíos que creo que este enorme fenómeno al que llamamos Big Data y que es un fenómeno que obviamente está imbrincado con otros tantos y con una gran cantidad de desarrollos y que a veces cuesta por ahí encontrar los límites entre el Big Data, la ciencia de datos, la inteligencia artificial, el mundo de las tecnologías abiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, un poco, ¿cuáles son algunos desafíos que esto nos presentan para la sociología? Desafíos que nosotros hemos incorporado obviamente en el diseño de la carrera, o sea, esto es parte de alguna manera de un diagnóstico que hacemos acerca de cómo encarar la sociología. Creemos que, en primer lugar, obviamente si hay Big Data es porque hay un mundo de datos. Creemos que ese mundo de datos, que es un mundo que se construye socialmente, requiere o necesita de los sociólogos para estar ahí visibilizando un poco cómo es que ese mundo de datos o ese proceso de datificación se está llevando adelante. Sabemos que no en Big Data y en todo, obviamente, ese es mi perro que está ladrando. Sabemos que en este mundo de datos no todos los datos son visibles de la misma manera. Entonces sabemos que todo este Big Data que se nos presenta también se nos presenta con muchas inequidades y está bueno que estemos los sociólogos ahí para poner el ojo crítico. Sabemos también que, de hecho, todo esto que implica nuevas tecnologías, por ejemplo, está cruzado por un montón de sentidos sociales y de ideologías, y los sociólogos tenemos un poco esa formación de ir a poner ahí la mirada en estas cosas. Sabemos también que, como todos los fenómenos sociales, van a haber problemas sociales, van a haber problemas epistemológicos para discutir y van a haber asuntos éticos, y esto es súper interesante y me parece que en el mundo del Big Data y de estas nuevas tecnologías, este tipo de problemas se están poniendo a la luz cada vez más. Hay un millón de documentales en Netflix, por ejemplo, que vienen hablando de estas cosas, y obviamente los sociólogos tenemos mucho que decir ahí. Tenemos también el desafío de integrarlo en nuestras técnicas de investigación, poniendo el Big Data al servicio de la investigación social y de alguna manera hibridando nuestras metodologías y nuestros saberes. Y bueno, también está el desafío por el más complicado, que es empezar a transformar al Big Data desde adentro, y entendemos que esto es con nuevos sociólogos, como le gusta decir a algunos autores, con una imaginación sociológica más grande, y y me parece que indefectiblemente con otros saberes, entre los cuales está obviamente la colaboración con otros roles y con otras profesiones. Bueno, eso es un poco los grandes desafíos que nosotros vemos, un poco el diagnóstico con el cual diseñamos la carrera, y para hablar un poco de todo esto es que invitamos a estos panelistas, y vamos a empezar. La idea es que cada uno hable unos minutitos y después tener un formato un poco más de diálogo y de intercambio, pero empezaríamos por María Florencia. Así que cuando quieras. Bien, bueno, primero que nada, gracias por la invitación. Justo que hablaste de los desafíos, mi presentación va a ir un poco en sentido de recorriendo un poco todos esos desafíos. Yo particularmente soy licenciada en Sociología, estoy estudiando Demografía Social, además trabajo en INDEC, con lo cual, bueno, todo lo que yo diga va a estar matizado un poco por mi trabajo, especialmente con datos sociodemográficos. A mí me gustaría arrancar un poco por lo que fue, digamos, mi primera clase en la Facultad de Sociales de la UBA, donde un docente nos dijo, el dato se construye, el dato no es algo que está. Digamos, y en un momento donde parece que tenemos disponibilidad de datos para tirar al techo y podemos hacer lo que sea, tenemos que ser capaces de mirar los datos con un ojo crítico, porque tenemos que tener en claro que la realidad no nos habla a menos que
nosotros le interroguemos. Por lo que, digamos, si tenemos datos de lo que sea, ya sea de estadísticas vitales, de usuarios de una aplicación, de trabajadores de una empresa, incluso ahora los datos abiertos de todo lo referido al COVID, tenemos que saber que todo lo que se recolectó en una base tiene un sentido, o bueno, por lo menos debería tenerlo. En ese punto es súper necesario conocer las fuentes que vamos a estar usando. Quizás, a ver, lo que estoy diciendo parece una obviedad, pero me parece de todos modos importante que como profesionales de la sociología y como hacedores de ciencia, hagamos un énfasis en la importancia de esta mirada crítica sobre los datos. En lo que se refiere a las bases, bueno, saber quién las hizo, qué preguntas hizo, a quién se hicieron, a quién pretendía hacérselas, la cobertura que tienen, porque no es lo mismo una muestra probabilística que una no probabilística, digamos. Y del mismo modo de los cálculos que se hagan, los indicadores que surjan de esas bases. A veces esto es un trabajo sencillo y otras veces no tanto. Se me ocurre como un ejemplo, hace varios años salió en los medios una noticia de una provincia argentina que de un año a otro había bajado drásticamente la desnutrición infantil. Bueno, cualquier persona de a pie que lee la nota dice, bueno, buenísimo. Ahora, si nos ponemos con esta mirada crítica, decimos, bueno, ¿qué pasó? Porque no es tan fácil bajar la desnutrición infantil. Y lo que había pasado era que había cambiado la forma de medición. Entonces, un niño de 6 años, un niño con la estatura de 6 años y el peso de 6 años, no aparecía como desnutrido, pero si le agregábamos que tenía 12 años, bueno, la cuestión cambiaba. Eso, digamos, no voy a ahondar en eso, pero bueno, el punto es que todo el tiempo tenemos que mirar los datos pensando en una adecuación de las preguntas de la cual surge esa información para las respuestas que cada uno de nosotros quiere contestar. Más allá que puede coincidir o no con las preguntas que relevaron esa información. Y en ese sentido me gustaría retomar algunos puntos básicos para lo que es el trabajo con datos y que tienen que ver con un diseño metodológico bien hecho, digamos. Por un lado, saber qué estamos buscando cuando nos enfrentamos a los datos, porque tanto UNE como su computadora van a sufrir mucho si tratamos de manejar bases de datos monstruosas viendo qué onda los datos, buscando algo que nos pueda interesar. Y las herramientas informáticas que tenemos disponibles no solucionan ese problema, digamos. Bueno, sí, no vamos a manejar, como hizo el año pasado el Reino Unido, los casos de COVID con un Excel al que se le acaban las filas o las columnas. En este momento no me acuerdo cuál de los dos fue. Pero el punto es que las herramientas como R, como Python, no solucionan las falencias a nivel metodológico. Tenemos que saber qué tenemos, qué buscamos, si es posible encontrarlo con las fuentes disponibles, qué queremos responder y una idea de qué esperamos encontrar. Y además, es importante buscar si eso ya no lo hizo alguien más. Porque, a ver, quiero hablar un poco con sinceridad en este punto, acá nadie va a descubrir la pólvora, y no está mal no descubrir la pólvora, porque es necesario trabajar con humildad y conocer y reconocer el trabajo de los colegas, porque ese es un buen punto de partida tanto para hacer ciencia como para manejarse en cualquier ámbito de trabajo. En ese sentido, me parece fundamental aprender a trabajar con datos en equipo, y no es, digamos, no es un mensaje de coaching ni nada por el estilo, sino que en mi experiencia, tanto en lo que es mi trabajo como en lo que refiere a mi trabajo académico, entendí que es importante y es mucho más divertido además hacer las cosas en equipo, discutirlo, pensar cómo calcular algo, pensar qué me está diciendo esta base de datos, cómo esta base de datos cómo quien relevó la información relevó esos datos. Y si uno prefiere trabajar en solitario, de todos modos está bueno apoyarse en colegas que sepan, en colegas que nos ayuden a pensar, que nos ayuden a tener ideas y que nos puedan nutrir en nuestro trabajo. Y por otro lado, y ya termino la pequeña clase de metodología, la única forma de saber cómo encarar un tema y entender tanto los datos de los que partimos como los resultados que nos puedan aparecer es teniendo por lo menos un marco conceptual. Digamos, cada base de datos que podamos encontrar tiene su marco conceptual, aunque no esté explicitado,
Así que es una tarea aprender ese marco y formar el propio. Ya ni hablar de un marco teórico, que bueno, tiene sus diferencias con lo que es un marco conceptual, en las que no voy a ahondar porque me faltan muchas existencias para eso. Pero bueno, la única forma de decir y de aportar algo interesante en los ámbitos en los que nos desempeñemos es a partir de tener claro de dónde venimos y hacia dónde queremos ir con el trabajo con datos. Ejemplos de este estilo tengo muchos, pero digamos, por darles uno, hace poco en un curso jugando con una base de datos de personal saliente de una empresa, un compañero dijo que su conclusión era que la mayoría de las personas se iban porque tenían niveles de satisfacción bajos. Y bueno, sí, o sea, la pregunta de fondo que era ¿por qué la gente se iba? No estaba respondida. Y en ese punto me lleva a algo que esto lo tenía pensado, pero justo Gastón lo mencionó, que me gusta pensar que en ese punto aparece en la forma más evidente lo que yo pienso como la intersección entre arte y ciencia, que es la verdadera creatividad del cientista social, que es lo que Raimil llama la imaginación sociológica. Más allá de que la imaginación sociológica es un libro que no tiene desperdicio y al que está buenísimo volver siempre, la única forma de comenzar a ejercitar la imaginación sociológica es con una mirada crítica hacia los datos, hacia el contexto y hacia el propio saber. Y las herramientas de las que disponemos hoy en día no pueden suplir las falencias teórico-metodológicas. De hecho, si esperamos que lo hagan, lo más probable es que las termine exacerbando. Entonces, en este punto me parece que la sociología tiene para aportar en este contexto la forma crítica en la que tratar estos volúmenes increíbles de datos que aparecen de distintas fuentes. Y para eso no hay que ser data scientist, hay que ser sociólogo, hay que hacer sociología, y como la sociología está acostumbrada, eso se hace a los pasos, reclamando lo que le corresponde y teniendo en claro la legitimidad que tenemos para ocupar ese espacio, porque sabemos lo que hacemos. Y bueno, mis compañeros de panel son la prueba de eso, pero porque me gustaría hacer una pequeña advertencia para las compañeras que estén escuchando esto. De todos modos, no es un ámbito fácil. El mundo del trabajo con datos y dentro de la sociología también es difícil, y también van a sentir ciertas diferencias que no se radican sabiendo cómo se construyen las diferencias de género, pero bueno, que también sepan que hay comunidades hermosas de mujeres y disidencias en el trabajo con datos, de las que está bueno participar, y que bueno, que no se desanimen. En fin, creo que es importante entender cuál es el rol de la sociología en este contexto y defender el papel de la disciplina, pero también es de muchísima responsabilidad en los contextos de divulgación, porque hay algo fundamental que no nos tenemos que olvidar, que es que hacemos ciencia. Podría hablar muchísimo más sobre la cuestión de ser sociólogo y hacer ciencia, pero digamos, podría seguir hablando 2 horas más, pero bueno, también quiero que no extenderme mucho más, y bueno, de nuevo agradecerles el espacio. Y, bueno. Bueno, gracias Florencia, gracias por esto que mencionabas. Sí, me parece que es central esto que estás comentando. Yo ahora le voy a dar la palabra a algo, pero ya lo acabas de decir, me parece que está buenísimo mencionarlo, es esto que decías de, primero está la pregunta, si somos sociólogos por lo general sabemos que aparte de atrás de la pregunta está la teoría, entonces sí, hay algo más ahí que nosotros estamos entrenados y que sabemos, y que aparte tenemos la tradición de saber hacerlo en comunidad, y criticando nuestras mismas formas de construir preguntas, y digo, eso es ciencia, o es la definición de ciencia, en tanto una forma particular de comunicación y de acción en el mundo, y eso no lo podemos perder, y eso está en nuestro ADN como sociólogos. Así que, nada, ya que estamos hablando del ADN de sociólogos, qué mejor que darle la palabra al presidente del colegio de sociólogos de la provincia, Pedro Orden, así que nada, me voy a callar y te voy a dejar a vos que presentes. Bueno, gracias, Gastón. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a la universidad
y gracias a la carrera de Sociología de la UFLO, que celebro y que me alegra profundamente que exista, quería anotar que esta cuestión de este título intermedio orientado a lo que es la analítica de datos me parece brillante, y lo quería decir públicamente, es algo que estuve comentando mucho. Felicitaciones. Bueno, voy a compartir pantalla. Ahí va, vamos de nuevo. Che, perdón, me meto un toquecín mientras vas abriendo la presentación. Me olvidé decirlo, tenemos comentarios ahí abiertos y hay una nueva superfunción de preguntas y respuestas en el Zoom. Así que quienes quieran ir dejando preguntas, la idea en un ratito es nada, flexibilizar esto y empezar a charlar entre todos, entre todes. Así que quienes tengan ganas de meter la cuchara, quienes tengan ganas de preguntar o de pedir más detalles sobre cualquier cosa que hayan dicho el resto de los panelistas, o simplemente quien quiera contar una experiencia distinta, es más que bienvenido. Bueno, les voy a contar un breve resumen de lo que fue mi experiencia tanto como presidente del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la provincia de Buenos Aires y como un profesional que se reconvirtió, podemos decir, en cientista de datos, hoy programador también. Entonces, esto de basado en hechos reales tiene que ver con esa doble visión que tengo del campo. Y de nuevo, lo que les voy a plantear son, más que nada, reflexiones personales basadas en la experiencia. Bueno, este soy yo. Soy presidente del Colegio de Sociólogos de la Provincia de Buenos Aires, fundador del Núcleo de Innovación Social. Soy miembro del equipo de estudios sociales en inteligencia artificial de Argentina, de la Universidad de Villa María, y investigador asociado del equipo de datos de IDEP Salud. Para contextualizar un poco en dónde estamos hoy, podemos sintetizarlo rápidamente en lo que se conoce como la cuarta revolución industrial. Con respecto a eso, Eric Sain, que me parece un pensador muy lúcido sobre todas las cuestiones tecnológicas, observa que hay dos procesos significativos que caracterizan a la época, y esto lo dijo antes del COVID. Yo creo que post-COVID esto se radicaliza, ¿no? Pero bueno, por un lado habla de una duplicación digital del mundo, en la cual, bueno, todo lo que es el mundo análogo se replica digitalmente, y esto como un fenómeno irreversible y que genera un estallido de datos impresionante, más de los que podríamos procesar con, digamos, nuestros cerebros. Por el otro lado, lo que él denomina una mutación decisiva de nuestro vínculo con la tecnología. Y ahí él da una visión un tanto pesimista. Yo creo que esto está indeterminado. Personalmente no creo en la cuestión profética, pero bueno, él es un filósofo y está en todo su derecho a hacerlo. Pero bueno, él ve que hay una nueva imbricación entre, entre lo humano y lo tecnológico distinto, ¿sí? Y esto lo que le daría es a la tecnología la potestad de gobernar algorítmicamente nuestras vidas o la realidad. En ese contexto estamos operando hoy en día. Y bajando, digamos, lo filosófico a lo práctico, lo que tenemos en la realidad hoy, hacia adentro de lo que es el campo profesional del sociólogo argentino, la socióloga argentina, que es súper heterogéneo, tenemos una serie de fenómenos que yo sintetizo acá. Son tendencias, no es algo unificado, pero en principio con respecto al mercado laboral, como profesionales, lo que tenemos es una disponibilidad técnica y de recursos como nunca hemos tenido, por lo menos como yo recuerdo que hemos tenido, y por mi edad fui viendo distintas épocas tecnológicas vinculadas a lo que es la práctica profesional, y esta es realmente potente. Más que nada en cuanto a recursos tecnológicos y las nuevas técnicas de programación, y a la vez
todo lo que estamos pudiendo hacer con otras profesiones, y es un momento muy dinámico. Bueno, por el otro lado lo que está pasando es que hay una nueva interpelación, ¿sí?, por parte del mercado laboral a cierto perfil de sociólogo que programa o que está vinculado a lo que es la analítica de grandes volúmenes de datos, ¿sí? Nos están preguntando otras cosas, y esta situación de complejidad que se da a partir de esta duplicación digital del mundo, ¿sí?, como metáfora de lo que está ocurriendo, lo que conlleva es, en términos muy generales y comparados con otros puestos, es que estos nuevos perfiles tengan una mejora relativa en lo que es su empleabilidad, tanto en lo que son condiciones de trabajo, siempre en términos de tendencia, ¿no? Y otra cuestión significativa y que no había visto nuestra profesión como hasta ahora, es que estos perfiles nuevos de sociólogos tienen diversas ofertas de trabajo que exceden la realidad local. Esto es por un lado. Por el otro lado, y a nivel más subjetivo, pero vinculado también a lo profesional, lo que vemos es que empezamos algunos quienes hemos hecho este proceso de reconversión profesional, porque no teníamos todavía una carrera que nos formara en esto, bueno, hemos desarrollado un repertorio creativo de autoproducción de una nueva profesionalidad. Me parece que esto es muy interesante para estudiar a futuro. Por el otro lado, hemos generado nuevos campos de inserción que tiene que ver con lo anterior. Hemos creado nuevas formas de hacer cosas y lo estamos haciendo. Y por el otro lado, bueno, lo que ya se ha planteado vinculado a que empezamos a tener también otro tipo de preguntas quizás profesionales que, o por lo menos yo hasta entonces no había tenido, que tiene que ver con cuestiones éticas, epistemológicas e incluso políticas de nuestro trabajo. Quería plantear una serie de desafíos que un poco igual los hemos ido tocando, pero por un lado el desafío hoy para estos nuevos perfiles, que yo sintetizaría en un gran título como sociólogos que trabajan con grandes volúmenes de datos, y ahí se pueden abrir un montón de aristas, pero vamos a decir que eso está vinculado con la Big Data, pero que puede devenir en otras cuestiones. Bueno, por un lado lo que es la novedad y la amplitud del tema, por momentos nos puede marear, y eso es algo que tenemos que empezar que tenemos que empezar a generar reflexiones y aparte conocimiento con respecto a eso. Caso concreto, muchas veces aparece esta cuestión de querer analizar Twitter y bien no se sabe para qué, tenemos un montón de información, mostramos palabras. Digo, los sociólogos tenemos ahí o quizás otra manera de construir el dato que me parece que tendríamos que seguir discutiendo. Por el otro lado, las barreras de acceso, digo, esto es algo muy concreto que también se planteó. Razones de género, clase, edad y territorio están hoy obstaculizando que todos quienes quieran desarrollarse en este campo puedan hacerlo. Y eso es algo que se palpa en territorio. Bueno, por el otro lado también esta cuestión, nuevos conflictos éticos, esto ya lo había planteado. Y después hay una cuestión interesante vinculada a lo crítico. Yo voy a decir esto, después me voy a desdecir, esto se los comento ahora. Yo creo que nuestra manera de intervenir en los grupos, y esto tiene que ver, de nuevo, con lo que yo he visto, son recortes de experiencia, por momentos puede ser obstaculizante del trabajo, y eso no quiere decir que la crítica esté mal, sino que a veces, voy a hablar de nuevo desde mi perspectiva, quizá venimos con un rodaje académico o un nivel de discusión que quizá siendo empáticos con otros perfiles que no son los nuestros, puede resultar un poco rudo. Con lo cual a veces esto de ajustar, y ahí digo, el ajuste de la expertise sociológica y su comunicación como un desafío, va por ahí. Digo, esto es algo que a mí me llamó la atención. Después las oportunidades, brevemente, había cuenta de esta cantidad ingente de datos y de nuevos escenarios laborales y de demandas,
yo creo que la gran oportunidad es la sociología en sí. Creo que, y esto también ya lo plantearon, lo voy a hacer rápidamente, pero quería recuperar un concepto que es el de vector epistemológico. Me parece que la visión del sociólogo ya es el primer, como el primer modelo, ¿no? el primer vector que vamos a poner en nuestro análisis. Y esto lo menciona Bachelard, lo recupera Bourdieu, habla de vectores epistemológicos, y esto que también se mencionó, la manera de construir conocimiento en clave de teoría, dato e interpretación, ¿sí? Ir de la teoría hacia el dato, y no del dato hacia la teoría, que esto es algo que también por momentos nos puede marear. Yo no descarto que podamos generar mediaciones, digo, la teoría fundamentada, hay algunos campos híbridos para pensar esta inversión, pero creo que el valor específico de la sociología en clave de vector epistemológico es una oportunidad. Por el otro lado, creo que esta potencia es sumamente escalable y marida se vincula muy bien con demandas del sector tecnológico en un sentido amplio, no hablo solamente de la industria, sino también de necesidades sociales. Y también la expertise sociológica y su comunicación es sumamente productiva. Por momentos puede generar cortocircuitos, por momentos puede generar innovadores diálogos, interpelaciones e imbricaciones entre lo que es las ciencias sociales y la tecnología. Bueno, una cuestión importante que esto, digo, no es un sentido, esta visión es un escenario profesional de la sociología, ¿sí? No es el único escenario, hay una variedad, en el Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la Provincia de Buenos Aires hay un arco identitario profesional muy amplio, pero sí reconocemos que este sector hoy es el que nos genera más demanda de formación, y esto es interesante. Vuelvo para atrás, perdón. Porque ahí es, bueno, por caso cómo andamos, ¿qué hacemos nosotros? Rápidamente, la bitácora institucional del Colegio de Sociólogos y Sociólogas de la Provincia de Buenos Aires, con el Núcleo de Innovación Social, soportado ello también con el Consejo de Profesionales de CABA y la Asociación de Sociólogos de la provincia, no, de Argentina. Digo, digamos, polo de organizaciones sociológicas que está pensando la profesión, generó una serie de actividades desde ya hace 5 años. Inicialmente como una comisión interinstitucional de Sociología Aplicada y Tecnología de la Información. La primera cuestión que hicimos fue, bueno, ver quiénes éramos, en qué estábamos, qué sabíamos, qué nos podíamos recomendar. Fue algo bastante underground e interesante ese proceso. Pero sí abierto a la comunidad. El tema es que no podíamos terminar de encontrarnos. Hacia 2018 sostuvimos el encuentro de la comisión, nos vinculamos con EANT, la Escuela Argentina de Nuevas Tecnologías, en ese momento que estaba arrancando con todo lo que es la formación en ciencia de datos, y tuvimos unas charlas muy interesantes en todo lo que era la ciencia de datos y las ciencias sociales. Ahí empezamos a construir una idea, y hicimos algo muy interesante también, que fue dar un programa de becas gratuitas para todo aquel que en ese momento se quisiera formar en esto. Y dimos, no sé, 50 becas, fue algo muy interesante. Hacia 2019 generamos el NIS como una apertura de esta comisión interinstitucional, ¿sí? Salimos afuera a buscar otros perfiles de cientistas sociales que estuvieran también en esta misma situación de novedad y de querer conocer y aprender y juntarse a pensar cosas, con una lógica de política profesional en un sentido muy amplio, y generamos las primeras instancias de formación nuestra, ¿sí? De sociólogos formando sociólogos, y en general hubo también otros perfiles. Hacia 2020 nos sumamos a un proyecto de inteligencia artificial, sosteniendo también todo lo anterior, y en 2021 seguimos en esa iniciativa. Bueno, el Núcleo de Innovación Social aparece como ese nodo que irradia estos nuevos saberes y los ofrece y los pone a disposición de quien se interese y tenga ganas de participar. Hicimos una página recientemente, es un espacio colectivo muy interesante y que se sostuvo 5 años en el tiempo. En tecnología, un equipo 5 años
como el Barcelona, una cosa y la verdad que eso nos pone muy contentos, y la verdad que es gracias al laburo de todos, eso también es algo muy importante para reconocer. Estas son algunas actividades que hicimos. R en 90 minutos era una actividad formativa que en 90 minutos generábamos una rápida inmersión sobre el trabajo con R, ¿sí? Fue interesante, lo hicimos en la Facultad de Ciencias Sociales. Y los otros dos son cursos que dimos, uno de Introducción a la Ciencia de Datos sostenido y otro de Análisis y Minería de Texto. Eran como las primeras cuestiones que queríamos poner a disposición de los colegas. Nos interesa el desarrollo y resolver problemas, con lo cual la primera iniciativa en materia de producción fue una guía para evaluar de alguna manera la confiabilidad de las encuestas que aparecían en los diarios en 2019, que fue un momento muy complejo para las encuestas. Subía y bajaba la bolsa por lo que decían las encuestas con respecto a la intención de voto de los candidatos. Y decidimos hacer esta herramienta más que nada para visibilizar un saber hacer y para poner a disposición de a quien le interese una aplicación para esto, y se usó en escuela, fue bastante interesante. Estamos en un proyecto, como les comentaba, con la Universidad Nacional de Villa María, de inteligencia artificial, muy, muy interesante. Y la otra cuestión que nos puso en un lugar cualitativamente positivo, que vimos que nos invitó a pensar otras cosas, fue una alianza con una empresa que se llama CrowdTangle, que forma parte de Facebook y que pone a disposición de organizaciones del tercer sector y colegios profesionales de todo el mundo una analítica de redes muy avanzada, muy anónima, también muy legal, pero que nos ha permitido producir algunos documentos interesantes, sobre todo vinculados al tema de fake news en contexto de pandemia. Lo que viene a futuro con estos procesos es una consulta, y esto después lo vamos a hablar seguramente más en detalle, es una consulta abierta para el armado de un manual de buenas prácticas, ¿sí? Para el trabajo con grandes volúmenes de datos. Es algo que estamos impulsando, queremos que estas cuestiones se empiecen a discutir activamente y queremos acompañar esas discusiones. Y por el otro lado vamos a seguir en la senda de la indagación de fake news y fenómenos de desinformación, y lo que estamos pensando es un relevamiento descentralizado de Twitter. Ahora, en breve, cuando ya empiece a cerrar las listas, vamos a hacer ahí un proceso de monitoreo, probablemente hagamos una Shining. Y bueno, les quería comentar algo que me pareció interesante, que tiene que ver con el futuro de nuestro trabajo. Y esta es una nota que vi hace muy poco, que que son una serie de recomendaciones para el trabajo de experiencia de usuario, ¿sí? Que es la UX es una rama muy afín a lo que son los nuevos laburos y las nuevas profesionalidades dentro de la sociología, con realidad virtual, ¿sí? Y es algo para empezar a pensar. Dentro de no tanto tiempo, la realidad virtual va a volver 3D, todo lo que hoy estamos viendo 2D, sí, va a haber muchísimo más datos, vamos a poder medir un montón de nuevas cosas, y va a haber que pensar, vamos a tener que seguir pensando esto, cómo construimos conocimiento, si realmente nos sirve o no. Pero no quería dejar de comentar algo novedoso que vi y que tiene que ver con nuestro trabajo. Y eso sería todo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Pedro, por la visión. Esto que lo comentaba me parece central, especialmente si no pensamos al Big Data solamente como un problema de un mundo de datos, con lo cual pareciera que nos ata porque el principal desafío está en la ciencia de datos, o en ese campo que se constituye como ciencia de datos, sino saber que, bueno, también hay otros espacios en el desarrollo de este mundo digital que me parece que también son saberes muy importantes y campos en los cuales un sociólogo puede, y creo que estaría buenísimo meter la cuchara. Mencionaste UX, ayer de hecho la gente de Sociología de la UBA hizo un panel también súper interesante, por si lo quieren chusmear en YouTube, acerca de UX.
Nosotros en la carrera, de hecho, nos interesa formar a nuestros estudiantes incluso en programación, como para que también puedan estar de ese lado, que es el lado que tiene que ver también como con la interacción que permite de alguna manera y que encausa un poco el proceso de datificación, o sea, este convertir el mundo en un mundo de datos. Bueno, lo dejo les deseo la palabra a Martín o a Manuel. Hubo una pregunta súper interesante de espectador anónimo que nos decía que es un estudiante avanzado de sociología y que está empezando una diplomatura en ciencia de datos y preguntaba por dónde o qué consejo le podemos dar a una persona que está metiendo en eso. Martín respondió, no sé si la respuesta queda disponible para todos. Nada, lo voy a dejar a él si tiene ganas de comentar un poco esta respuesta. ¿Cómo andan? Sí, bueno, primero, hola a todos y a todas. Sí, la pregunta que justo aproveché mientras escuchaba a Pedro para responder brevemente era, digamos, que ahora quería comentarlo yo también un poco, ahí están surgiendo muchos diferentes programas en diferentes universidades que tratan de estar empezando, digamos, a ver esta intersección entre las ciencias sociales y la ciencia de datos o la Big Data, lo que a alguna gente le gusta llamar ciencias sociales computacionales, porque estamos justamente en el momento en el que se compite por el nombre, y en ese sentido la licenciatura en Sociología de la UFRO me parece bastante innovadora en el sentido de que ya desde el grado es directamente Sociología y Ciencia de Datos, y al ver las materias algunas me dan ganas de haberlas cursado, así que aprovecho también para felicitar por eso. Pero la pregunta que había ahí en el chat era básicamente sobre algunas dificultades en el momento de pasar de ciencias sociales a ciencia de ciencia de datos, o en el aprendizaje de ese tipo de programas, y entonces nada, en realidad no le respondí nada, básicamente le dije, la respuesta a esa pregunta depende de cuál sea la parte que te esté siendo dificultosa, difícil, y entonces indagar un poquito más por ese lado. Pero sí, obviamente es un camino que tiene sus dificultades de diverso tipo, pero nada, digamos, quienes estamos en ese camino, porque digamos, no es que unos están de un lado y otros están del otro, somos todos jóvenes que estamos haciendo esa transición, o no tan jóvenes, pero no importa, digamos, estamos todos en el camino transicional, o viendo diferentes cosas. Está bueno que nos apoyemos entre nosotros y entre nosotras de la manera en que podamos hacerlo, y me parece que este espacio también es parte de eso. Así que bueno, ahí veo que respondió algo, pero después supongo que seguiremos chateando. Y así arranco con mi exposición y no me demoro tanto tiempo. Primero quería aprovechar para agradecer la invitación a Gastón, y también al resto de los panelistas por la asistencia y a todas las personas que vinieron. Me resultaba muy interesante lo que venía diciendo Gastón, lo que venía diciendo Flor, lo que venía diciendo Pedro, lo que venía diciendo el perro de Gastón, me parece también ahí que aportaba sus ladridos, ¿no?, a favor o en contra de algo en algún momento. Pero nada, bueno, quería empezar agradeciendo eso. Como les decía antes, digamos, saludar esta actividad y la creación de la carrera, que me parece muy innovadora en el sentido desde, digamos, a nivel mundial hay cada vez más cosas de datos y empieza a haber cada vez más cosas de ciencias sociales con datos. Pero las licenciaturas de grado en ciencia de datos en Argentina son muy recientes, digamos, la de la UBA salió hace muy poquito, la de UNSAM recién, hace unos meses la anunciaron que salía, y esas son licenciaturas en ciencia de datos que lanzan nuestros hermanos y hermanas de las facultades de ciencias exactas, que están buenísimas, pero quizás no están tan relacionadas con ciencias sociales, y me parece que la propuesta de esta carrera es, digamos, desde la licenciatura de grado, digamos, ya hacer una carrera de sociología que tiene una orientación o un acercamiento a la estadística, a la programación y a las herramientas necesarias para la ciencia de datos, ya sea para la investigación académica o para el trabajo en el mercado o en el Estado, con perfiles que como mencionaban tanto Pedro como Flor, son cada vez más requeridos. Entonces me parecía muy, muy interesante la propuesta de la universidad. Algo similar está haciendo la UNSAM con una oferta de posgrado, con la diplomatura en Ciencias Sociales Computacionales, que ahí entre los asistentes veía a gente que es docente de esa diplomatura. Con lo cual se está creando un ecosistema. Primero se creó un ecosistema de ciencia de datos y ahora un ecosistema de
esos bichos raros que fuimos pasando de ciencias sociales a ciencia de datos, y que cada vez somos menos raros porque cada vez somos más, ¿no? Entonces, si hay una mayoría de bichos raros, ya no tan raros no somos. Les cuento brevemente mi camino. No quiero demorar mucho tiempo, pero tengo algunas cositas anotadas y después ya lo dejo a Manu. Yo soy sociólogo de la Universidad de Buenos Aires. Después me empecé a desarrollar profesionalmente en investigación de mercado, siempre en la parte cuantitativa, y después hice una maestría en Analytics, y ahora trabajo como data scientist o cientista de datos. Otra cosa que también hay en este mundo es si usas el término en inglés o usas el término en español, pero bueno, qué sé yo. Dejamos esa discusión para otro momento. Digamos, en general, esta cosa que creo que también había surgido en otro momento del panel, sobre, digamos, si estos campos eran realmente muy alejados, digamos, o si la transición de uno a otro, digamos, es un salto. A mí me sucedía en un momento, o me sucede también, cuando tengo, y supongo que a otra gente de este panel y a asistentes también, en entrevistas laborales, digamos, cuando contás tu recorrido y tenés que decir un poco, digamos, cómo llegaste de un lado a otro. Y la verdad es que, por lo menos para mí, desde que empecé a hacer el camino hacia, bueno, primero estudiar como sociólogo, me empecé a dar cuenta que las materias de metodología y demografía me gustaban mucho, y supongo que a Flor también, y por eso siguió también ese camino. Y digamos que después empezaba a trabajar con un tipo de investigación cuantitativa, me interesaba mucho y que sentía que se podía utilizar mucho esa información. De ahí a pasar a trabajar en investigación de mercado con ese tipo de información, y ahí aprender que había cada vez, porque digamos, para la investigación de mercado también fue toda una revolución, en el sentido de que de repente hay un montón de datos y de repente hay formas nuevas de conseguirlas, de procesarlos y de sacar outputs, que realmente cambió completamente la industria, y que hay muchas empresas que tuvieron que ir adaptándose. A algunas le costó más que otras, y de repente hubo mucha disrupción en ese sentido. Pero entonces, bueno, estar trabajando en eso y ver que de repente había herramientas mucho más potentes, había muchas cosas más interesantes que se podían hacer con los datos que lo que estábamos acostumbrados a hacer, y en ese sentido empezar a estudiar Python, SQL, y empezar a ver un poco más de modelización de datos y de todas esas cosas que hoy ya son como más comunes. Entonces, para mí fue como un camino bastante lógico, y que creo que es similar de una u otra manera al que hicimos varios y varias. Entonces, desde mi óptica, siempre es como tratar de explicar a personas del otro lado que en realidad no son campos tan separados, sino que están muy unidos, y que en realidad la idea de que pensar que están lejos responde a una cierta representación sobre las ciencias sociales, pero sobre la sociología en particular, que es completamente coyuntural, y que en diferentes momentos fue diferente, digamos. A lo largo de toda la historia hubo tendencias y contratendencias, más hacia la estadística o menos hacia la estadística, a favor del uso de métodos cuantitativos, o un poco, o críticos, digamos, no en contra del uso, pero sí críticos respecto de eso, con diferentes posiciones y discusiones epistemológicas, teóricas, metodológicas muy interesantes. Pero digamos, un libro clásico fundacional de la sociología, que es El suicidio, el método de Durkheim para estudiar ese fenómeno, no es la carta del suicida o lo que él piensa sobre los suicidas, sobre el suicidio, o estudios anteriores sobre el suicidio, que también, pero sino las estadísticas francesas sobre los suicidios, con variables como las que diríamos hoy, tipo contra género, contra religión, contra distrito, contra, no sé si tenía ingresos o qué datos tenía, pero digamos, parte desde eso. Después, bueno, habría que hacer hoy un estudio más con métodos un poco más modernos sobre si realmente las asociaciones que él ve están dadas en la data, o la calidad de los censos franceses del siglo XIX para ver las razones de los suicidas, que eso es un poco discutible, o también el salto teórico que después da él para el análisis de la información y para decir que lo que falta son grupos secundarios, que eso no creo que los data scientists de hoy ni de ayer puedan decir, que a partir de esa data que el problema era que faltaban grupos secundarios o que faltaba cohesión social. Pero digo, siempre existió en sociología la parte de estadística. Tuvo contratendencias en el mundo en diferentes épocas, y tuvo contratendencias en Argentina, y digamos, yo no voy a hablar ni a favor ni en contra de una u otro
otra corriente u otra posición de la discusión sobre la utilización de los datos en sociología, o sobre las maneras más interesantes de trabajar la información. Lo que sí me parece, por mi propia experiencia, y quizás es algo generacional, que quizás cuando nosotros ingresamos a la carrera, nosotros y nosotras, o un poco antes, había como todavía mayoritariamente una visión reacia respecto del uso de métodos cuantitativos, no solo porque digamos, también ahora hay como ahora que quería contar un poco, digamos, como una fascinación y a su vez una crítica hacia data science y hacia las cosas más innovadoras, pero digamos, antes, previamente de sociología, había una discusión a favor y en contra de o no sé si a favor o en contra, pero había, digamos, gente que se metía más hacia el estudio estadístico y de los métodos cuantitativos, pero la posición mayoritaria, por lo menos, digamos, cuando ingresé yo en 2010, 2011 a la carrera, todavía era, digamos, un poco, digamos, éramos minoría los que quizás nos gustaba metodología 2, la parte estadística, o queríamos, o hacíamos demografía 1 y demografía 2, o algunas materias optativas, en las cuales en algunas éramos más, pero en la mayoría éramos menos, y quizás algunas materias más teóricas, con epistemologías más críticas de la cuantificación eran más masivas. Y yo creo que eso son tendencias, y me parece que lo que está pasando hoy es que hay una tendencia en el sentido contrario, una tendencia en la cual cada vez más sociólogos y sociólogas y gente de otras ciencias sociales y también de otros lados se está yendo hacia los métodos estadísticos y a la ciencia de datos. Y ahí me parece que hay varias cosas, digamos, siempre son como multicausal y muchas tendencias internacionales y nacionales digamos, que se chocan. Creo que una es, digamos, epistemológica e interna de la disciplina, digamos, de tendencias y contratendencias, y de dónde había surgido esa visión crítica de la cuantificación en otro momento, y históricamente como la tradición fuertemente teórica, pero no tan metodológica, de la sociología argentina. Esa discusión histórica, digamos, tendencias y contratendencias se da. Yo creo que lo que pasa ahora es que hay una tendencia, digamos, como más grande y mundial de ir hacia los datos por lo que fue digamos, que de repente por renovaciones tecnológicas y por cambios sociales y económicos tenés un montón de datos siendo generados todo el tiempo y muchísimas más herramientas para procesarlo, y fue primero las empresas de tecnología y el sector privado los que lo explotaron muchísimo, y después las ciencias sociales empezaron a decir, bueno, che, están todos estos métodos, están todas estas herramientas, ¿por qué no lo podemos utilizar para la investigación? Y mucho de lo que hacen las empresas es también investigación claramente de ciencias sociales, utilizada con otros fines y con otros códigos. Y también creo que hay un cambio generacional, digamos, a la medida que personas que desde más jóvenes aprendieron a trabajar con ciertas herramientas, van ganando lugares en espacios de investigación, o académicos o profesionales, va viendo, como suele pasar, digamos, las disciplinas también se mueven con cambios generacionales. Pero digamos, en ese contexto yo creo que hay muchas cosas que cambiaron con la abundancia de datos y la posibilidad para procesarlos que hay hoy en día, y hay muchas otras cosas que no cambiaron, y creo que en eso hacía acento Flor y Pedro también, en el sentido de que la abundancia de datos no te va a resolver problemas metodológicos, ni teóricos, ni epistemológicos. Muchas veces te los empañe o directamente, digamos, te haga creer que los resolviste y en realidad no los resolviste, o muchas veces quizás haga fuerza bruta de capacidad computacional para resolver algo que con alguna discusión teórica o con una visión más detenida del análisis de los datos lo resolverías con mucha mayor rapidez. Entonces, en ese sentido, la metodología y la sociología todavía tienen un montón de cosas para seguir aportando. Yo quiero decir dos cosas antes de darle la palabra a Manu y después conversar todos. Primero, no, digamos, una ya un poquito ya la dije, pero lo que sí me había quedado afuera de lo que tenía las notas es respecto de la salida laboral. Me parece que hay, digamos, me parece que esta carrera va a tener muchos inscriptos, en el sentido de que
trata de canalizar y ser parte de una demanda que hay entre los interesados en ciencias sociales y en análisis de datos, como también tuvo mucha demanda la diplomatura en ciencias computacionales de IDAES, y me parece que ahí hay dos cosas como para puntualizar. Una cosa es, o sea, que es algo que está pasando y que a veces nosotros caemos también un poco en el sentido del colaborar con el hype o con la moda de los datos, que digamos, está buenísimo porque a nosotros nos encanta, pero quizás a veces por el entusiasmo, digamos, hacia afuera, damos la idea de que todos los problemas se pueden resolver con data science y de que te venís a data science y a los 6 meses estás cobrando un sueldo en dólares. Y creo que a veces también los bootcamps o algunos tipos de publicidades de algunas cosas colaboran con ese hype, y entonces hay que tener un poco de cuidado con eso para no alimentar expectativas poco realistas. Pero por otro lado también hay que tener cuidado con, y esto me parece particularmente importante, con el otro extremo, que es los gatekeepers, en los cuales, digamos, son los contra los que nosotros nos chocamos día a día, quizás en los trabajos o en diferentes espacios, que sobre todo, que generalmente cuando uno no viene del mundo de tecnología o de sistemas, te hablan lo más críptico posible para tratar de marcar ese gap, que a veces cuando empiezas a hablar un poco más te das cuenta que no era tanto el gap, o también, digamos, como la idea hacia afuera de gente que quizás dice, estoy interesada en datos, estoy interesado en aprender a utilizar otras herramientas, pero desde afuera lo ve tan críptico y tan complicado y tan oscuro, que dice, no, tengo que saber un montonazo de matemática, o tengo que ser programador para poder empezar a analizar datos, y entonces no da el paso de participar de esto. Entonces creo que ese límite hay que tener cuidado también. Y nada, ese es un poco lo que tenía para decir. No quiero extender más porque ya me fui un poco de tiempo, pero eran más o menos las notas que tenía para compartir, y también para nada, quienes estén escuchando esto, o estén interesados en la carrera o en esta intersección, nada, podamos compartir y charlar sobre estas perspectivas. Así que gracias de nuevo a todos, y le dejo la palabra a Gastón y a Manu. Bueno, gracias Martín por compartir esto. Recupero lo también que habías dicho en tu respuesta ahí al colega, esta necesidad de acercarse. Yo le cuento mi cuestión particular. Yo vengo de lo que podría llegar a ser como el campo, como uno podría pensar, más alejado de todo esto, que es que yo vengo de la epistemología de las ciencias sociales. Me interesaba la teoría, o sea, mi primer acercamiento a todo este mundo es a través de la teoría de sistemas, que no tiene nada que ver, uno podría llegar a pensar así en cuestiones así como más genérica, o sea, yo me estaba preocupando por los problemas del constructivismo, digamos, y encontré los mismos dramas que veo que todos discutimos, y ahí hay algo que me parece también súper interesante. Cierro este comentario. Digo, cuando uno viene de un campo que parece ser distinto y se mete en un campo gigantesco y laberíntico como puede ser todo este mundo de los datos, con todas estas cosas que acabamos de mencionar, dijimos 70.000 millones de siglas en inglés, está el Big Data, está la inteligencia artificial, está la UX, está la programación, hay de todo acá, y me parece que lo primero que tenemos que hacer es como consejo personal, es acercarnos a las comunidades. Yo venía de un mundo muy totalmente distinto, y lo primero que hice es empezar a consultarle a colegas, gente incluso que no conocía y que me brindó su tiempo, y como muy amablemente me dijo, che, mirá, está este grupo, está buenísimo lo que hacen, vinculate con estos, seguí a esta gente en redes sociales que lo que hacen está bueno y te va a llenar la cabeza. Hay un montón, están R-Ladies, que está buenísimo lo que hacen, a mí porque yo arranqué por la parte de R, pero se podría arrancar por otros lugares. Lo que hace la gente de Exactas está buenísimo, y es toda gente muy predispuesta a intercambiar, así que ese sería un poco también mi consejo. Busquen comunidades y métanse en este laberinto, por lo menos de la mano de alguien. Se van a perder igual, pero por lo menos no se van a perder solos. Manuel. Gastón, perdón, una última cosa. Gastón, tus sistemas eran los sistemas lumanianos, ¿no? No los sistemas de la gente de sistemas. Mi sistema lumaniano, exactamente. Claro, otro tipo de sistemas.
no solo no son los sistemas de la gente del sistema, sino no son los sistemas de la gente, punto. Chiste lumaniano para la gente que haya consumido esa teoría. Che, es súper tarde, perdón, la idea es cortar 7:30 y no extendernos porque sabemos que estamos todos en un contexto muy particular, así que digo, en eso, gracias a los panelistas por saber su tiempo. Y ya, me callo y le doy el espacio a Manuel, que pobre seguramente tenga que correr. Perdón. Está bien, gracias. No, yo estoy acostumbrado a correr, pero el apellido siempre iba último, así que vamos a hacerlo rápido. Bueno, primero, antes que nada, gracias Gastón, gracias a la universidad. La verdad que también había visto, antes de hablar con Gastón, el programa, me gustó mucho, muy interesante. Bueno, gracias también a panelistas, compañeros panelistas que no conozco, salvo Martín, no conocía personalmente, y la verdad que estuvieron muy buenas las presentaciones. Yo voy a hablar un poco también a partir de muchas de las cosas que ya se vieron, parecía como una especie de epílogo, si se quiere, porque ya vimos muchas de las cosas. Y también hablar un poco, cuando Gastón me propuso de presentar, era, bueno, qué estábamos trabajando, qué nos interesaba, etc. Me parecía, bueno, hablar un poco de lo que se estaba trabajando, de las inquietudes que tenía también desde el trabajo y desde, bueno, como profesional también. Y también hablar un poco también sobre teoría, ¿no? Porque también se va a ver teoría sociológica y me parecía interesante ver. De hecho, bueno, Gastón nos conocimos así, hablando de Luhmann, no voy a hablar de Luhmann ahora, pero bueno, más o menos como hay distintos tipos de investigaciones que no solamente utilizan datos, sino que analizan cómo se utilizan datos, cómo se construyen y cómo se basan o se construyen y analizan lo que llamamos sociología de ciencia y tecnología, por ejemplo. Me parece interesante recuperarlo. Que también a partir de lo que contó Pedro, Martín, se puede ver, y Flor también. Yo diría la presentación, muy rápido, como dijimos. Bueno, si no se ve me dicen. Bueno, desde el arranque, yo como dijo Gastón, ahora esta es una especialización de ciencia de datos. Yo venía estudié sociología, después trabajé en la Defensoría del Pueblo, así que hice una maestría en Derechos Humanos y Democratización, y ahí empecé a analizar cuestiones vinculadas a la ciencia de datos. Me interesaba, hice una tesis vinculada a temas urbanos, y también donde yo trabajaba era la parte electoral, más que nada el observatorio electoral, análisis electorales. Ahora estoy como coordinando la parte de BBA Data en el gobierno de la ciudad, de portal de datos abiertos. Bueno, al principio, como yo empecé a interesarme o a trabajar más, a empezar el curso introductorio de R, ese tipo de cosas, fue vinculado como ya he dicho, trabajar temas electorales. Me pareció muy interesante la problemática que había saltado a partir de las elecciones 2016-2017, de Cambridge Analytica, cómo se habían utilizado esos datos, por ejemplo, y cómo se hacía análisis de campañas y también de campañas en sí, a partir de esta utilización de datos, que fue, bueno, todos ya sabemos el problema que hubo. Ahí empezó a interesarme el trabajo de análisis de datos, y ahí empecé a meterme a hacer este tipo de cursos o a trabajar con lo que era análisis de campaña, discursos, etc. También análisis territoriales. Un poco rápido, otra vez, para hablar de dónde venía, era ese tipo de análisis sobre, me interesaba hacer mapas o análisis de accesibilidad, un par de trabajos que había hecho, y también habíamos hecho un trabajo sobre discusiones en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, más que nada a partir de la aprobación de algunos códigos, como el código urbanístico, el código electoral, cómo era el discurso de cada una de las personas, divididas en bloques políticos o en partidos, y también cómo se construía eso, no solamente poner cuál era la palabra que más decían, sino también cómo construirlo teóricamente. Por eso era interesante desde el perfil que se tenía desde, bueno, yo de ciencias sociales y sociología, y trabajaba con una compañera que es politóloga. A partir de lo que me parece interesante también rescatar un poco, hablando rápidamente, es que donde estoy ahora, la lógica también de apertura de datos y utilización de datos, nos dedicamos más, no es lo que es análisis, esa es otra área, sino
de apertura y de datos, era lo que se conoce como apertura por default, o cuando recibimos un pedido de la ciudadanía o datos que van llegando los vamos abriendo, por el principio de transparencia, de compartir datos de la gestión. Y también lo que me parecía interesante es lo que se está discutiendo hoy en día, que es como, más que nada como un concepto, estamos hablando de cuestiones teóricas, ese de abrir datos ya con un propósito. Pensarlo a partir de un fin o con un objetivo de investigación, objetivo de lograr un impacto, ya sea vinculado a sectores privados, a organizaciones no gubernamentales, etc. Entonces, esta idea que puede ser, obviamente, depende del perfil de la institución o de las personas que hacen este análisis, pero es cómo utilizar los datos y vincularlos de distintas formas para que tenga un impacto diferente. Que es algo que se, obviamente, exacerbó, por decir así, con lo que fue todo el 2020 y 2021 con la pandemia. Que era, bueno, me pareció interesante. Ahora vamos a ver un par de gráficos construidos a partir de eso, de este tipo de sentido de, bueno, ir abriendo con un fin determinado, con un propósito. Este es el típico, hay millones, le había elegido este sobre el desarrollo del COVID, de pandemia, cómo se puede visualizar rápidamente y sin grandes y extensos conocimientos técnicos, se puede trabajar en distintas... Me parece que lo perdimos, che. Sí, Sí, me me da parece la que... sensación de que se frizó Manu, pero bueno, quizás vuelva en algún momento. Bueno, ya volverá. Aprovecho a recuperar algo, ya que me parece que los tiempos nos van a dar para que ya lo vemos mucho. Recupero algo de lo que había dicho Martín acerca de esto, de que en la sociología conviven algunas tendencias. Sabemos que entre quali y quanti se ha armado un Boca River en algún momento de nuestra disciplina, pero me parece que no está mal también ese diálogo, ese intercambio que hay entre distintas formas de elaborar en el mundo del campo y de elaborar también la construcción de teoría. Sabemos que lo quali tiene algo que me parece que está buenísimo rescatar, que es una ética del trabajo quali y que tiene que ver con saber dar voz a las identidades y no solo a las poblaciones, porque pareciera que en Big Data pasamos a hablar simplemente de poblaciones y perdemos algunas identidades en el camino. Y me parece que cuando los sociólogos empezamos a pensar estos problemas epistemológicos, metodológicos, y que tienen que ver con el trabajo con datos, vamos a remontar mucho de estos debates que son propios de nuestro campo, y me parece que ahí hay también una experiencia que las ciencias sociales y que la sociología creo que le puede brindar al mundo del manejo de datos en general. La posibilidad de integrar eso entre lo cual y lo cuanti, la posibilidad de saber preguntar en distintos niveles, me parece que eso es algo que está en nuestra experiencia. No sé si volvió Manu, ya lo veremos. No, me parece que se cayó. Había una pregunta o había un comentario que habían preguntado cómo se podía participar de los espacios que habían mencionado. Yo creo que la pregunta entró cuando estaba hablando Pedro, pero la verdad que no lo sabría decir. No sé si estos proyectos que ustedes contaron, alguno es abierto, si es que la gente se puede contactar con ustedes. Sí, que nos escriban, sí, nuestros espacios son abiertos. De hecho, hace poco cuando hablo nosotros, es nosotros, el Núcleo de Innovación Social. Como institución es un laboratorio abierto, se puede venir a conversar, a traer iniciativas, a proponer cuestiones. Próximamente vamos a hacer una actividad con la CRLA que va a estar buena y que se dio de esta manera, conversando. Ahí apareció. Perdón, está. Hablando mucho de tecnología, eso me falló y se me apagó todo. Bueno, ¿sigo la presentación? Gastón, bueno. Dale. Perdón. A ver. Bueno, había quedado ahí, perdón.
la interrupción era, bueno, estos son como dashboard conocidos, que es cómo se construye. Pero la empresa Manuel tiene el internet endemoniada en este momento. Sí. Después había otra pregunta en el chat, pero creo que la está respondiendo, me parece que Flor le está respondiendo algo relacionada con trabajos con uso de datos para educación. De una. Sí, lo perdimos otra vez. Sí. No le gusta ese mapa, me parece, a Zoom o a su conexión de internet. Sí, el mapa está maldito, dicen en el El mapa chat. está maldito. Bueno. Yo diría que de última hora, si se vuelve a conectar, le decimos que saltee el mapa. Y que siga. Sobre la dificultad de entrar en este mundo, bueno, aparte de esto que decíamos de buscar comunidades y acercarse de la mano de otros que ya tengan también un recorrido y una forma, me parece que hay una diferencia enorme cuando por ejemplo, uno hace un curso y el curso está dado por gente, por así decirlo, de ciencias duras, y cuando ese curso está dado, por ejemplo, con la oferta y la mirada que tiene la diplomatura de la gente de la OSAM o de las IDAES, que me parece que está buenísimo, porque lo miramos de otro lado, porque tenemos otra experiencia y tenemos otras discusiones encima, y eso me parece que nos condiciona y nos predispone a laburar en este mundo de una manera distinta, y eso creo que vale muchísimo la pena. Hay una idea ahí de Calabais, y este autor que por ahí ya estamos referenciando todos, porque es un poco el que salió a explotar esta idea de la imaginación sociológica de Ray Mills, y él dice que, así como decía Martín con respecto a Durkheim, el Big Data es algo que la sociología viene elaborando hace siglos, décadas. No sé si lo tenemos ahí a Manuel. Sí, sobre lo que decías digamos, desde cada disciplina, Gastón. O sea, me parece que la ciencia de datos tiene algo que es medio como, o todo el mundo de datos es algo como medio novedoso, que es como un campo medio nuevo, entonces es un poco aluvional de otros campos, entonces tenés gente exacta, gente de sistemas, gente de economía y otras ciencias sociales, entre ellas la sociología. Pero es cierto que cuando recibís la formación o cuando charlas, por el hecho de que está todo nuestras formaciones están estandarizadas en campos disciplinares, a veces tenés medio una distancia con respecto a la manera de enfocar un problema o de los intereses. Entonces, digamos, puede ser que a veces, digamos, me parece que lo que pasa es cuando interactuar con gente de otras disciplinas está buenísimo, pero también, digamos, tiene como una dificultad o como un desafío, en el sentido de que a veces las formaciones disciplinares son diferentes, y entonces a veces es un poco difícil digamos, entenderse mutuamente. Y pasa en diferentes lados, creo que a los que hacen más cosas demográficas les pasa con los actuarios y las actuarias, tengo entendido, y a quienes hacen urbanismo más con arquitectos y arquitectas, y después en el mundo laboral también con gente de sistemas o con ingenieros, ingenieras. Entonces está buenísimo cuando lográs nutrirte de la otra diferencia y empezar a construir complementándote, pero es cierto que a veces para ingresar es más fácil con gente que tuvo una formación parecida o una manera parecida de enfocar los problemas. Claro que no hay duda que aparte la interdisciplina es una práctica, y como toda práctica tiene condiciones sociales, institucionales, y sabemos que aparte de las prácticas suelen llevar en algún aspecto también incluso hasta competencias y conflictos y problemas, y creo que a veces es importante que nos ayuden a entrar en ese diálogo, a formarnos de manera que podamos dialogar con los demás y a compartir en espacios multidisciplinarios. Ahí volvió Manuel, pero son 7:30, yo creo que tenemos que hacer todos un esfuerzo por limitarnos y por cuidar el tiempo, porque estamos en pandemia, en vacaciones de hijes y demás. Vacaciones nuestras también, que estamos en receso de facultades,
Así que por ahí, digo, más que retomar la presentación, no sé si Manuel tenés ganas de empezar a cerrar la charla de todo eso. Ok, perdón, ya ahora cambié de computadora. No tenía presentación y llegaba hasta ahí, entonces la apagué a propósito. Nada, mentira. No, sí, estuvo, la verdad que muy bueno, me pareció muy interesante, muy enriquecedor también el perfil de la gente que estuvo hablando. Más que nada lo que quería era mostrar ahí, era cómo se estudia eh, cómo se utilizan los datos y cómo se construye a partir de los datos, ¿no? Como que no es, y esas visualizaciones también que estaba mostrando, o esos análisis, también que dependen de la construcción interdisciplinaria y que también desde la sociología se puede hacer otro tipo de aporte, que es más o menos también, me parece interesante, era como estudio, voy a mostrar algunas cosas de Latour, que bueno, que también es teoría que seguramente vayan a ver, de cómo se construyen los casos, cómo se llevan a cabo las explicaciones, las justificaciones, cómo se va escalando eso que van a ver también en la carrera, y cómo se muestra, ¿no? Como vimos como en estos gráficos o en estos resultados, cómo se muestran algunos resultados que se quería encontrar. Y también, bueno, lo último que quería ver era que, como yo empecé con esto de análisis de datos de elecciones y todo, cuestiones más de arriba, también cómo se construye los datos, que es algo que se investiga sociológicamente y también se trabaja en sociología, de la construcción de datos comunitarios, cómo se analizan no solamente datos oficiales o que vienen de arriba, sino ahora hoy en día con cada vez más intenso, que es algo que hablaba también Pedro sobre Internet de las cosas, cómo se puede recopilar datos a partir de distintas tecnologías nuevas, sino que no son tan caras y tan centrales, que se tienen datos solamente desde un lugar central y privados, sino que también puede haber un campo o una posibilidad para analizar ese tipo de datos recolectados y tomados y analizados y construidos también comunitariamente. Básicamente era eso. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Manuel, y por volver a entrar. Y prometo que va a haber revancha para que podamos ver la presentación que nos querías compartir. Me parece que aparte hace foco en algo que para nosotros es central, que es poder ver un poco cómo interactuamos con los datos, cómo construimos los datos, que es un tema sobre el que sabes mucho. Así que no, esperamos en breve poder hacer otro espacio así donde obviamente puedas participar. Martín, Florencia, Pedro, no sé si quieren decir una última palabra. Les agradezco también que hayan estado respondiendo ahí a las interacciones en el chat y en el cosito de preguntas y respuestas. Una cuestión muy breve, que es una recomendación de índole general, que es tener tolerancia a la frustración. Quienes no venimos del mundo de sistemas, quizás interactuar tanto con un error o con algo que no sale puede ser frustrante, y la primer barrera a la hora de trabajar en programación o programando. Así que eso es quería decir eso, que me había olvidado decirlo, que me parece importante. Sí, yo bueno, de nuevo les quería agradecer y me parece que está buenísima la propuesta de la carrera. Comparto muchas de las cosas que decían el resto de los panelistas respecto de, bueno, me parece que Martín habló sobre la demanda del momento. Y un poco también comparto con Pedro, a mí me costó bastante, yo entré igual que Gastón por R, pero también lo que pasa es que dentro de la sociología hay mucha gente muy dispuesta a ayudar, a quien sea a entrar a este mundo, y está bueno arrancar con lo más básico. A veces sí es frustrante, a veces estás 15 horas con un código que no sale y no sale y no sale, y capaz lo volvés a ver a los 3 meses y no solo te salió en media hora, sino que además lo redujiste a un tercio de lo que escribiste al principio. Así que, bueno, es paciencia y como todo es aprender, y lo que está bueno es esta comunidad de sociólogos que, bueno, nos fuimos metiendo en esto y que, bueno, yo por lo menos por mi parte sigo aprendiendo un montón y está buenísimo, y conozco mucha gente que no solo es, bueno, talentosa, sino que además tiene esta cosa de
está muy dispuesta a dar una mano y a llenarte de recursos para que uno pueda aprender si es lo suficientemente autodisciplinado en ese sentido. De una. Y a los que les cuesta la cuestión autodidacta, que digo, no es necesariamente para todos, recuerden que de vuelta hay espacios gratuitos armados por las comunidades, con gente con intereses como los que tenemos nosotros y con recorridos también parecidos a los que tenemos nosotros. Y por ahí también un poco los miedos que tenemos nosotros, que también hay que considerarlo. Les agradezco ahora a los 4 panelistas, le agradezco también a Fabiana, que había participado antes, y a Melina y a Alejo, que son los que nos dieron una mano a armar el Zoom y a interactuar. Al resto que nos están viendo ahora, que nos pueden ya estar viendo en otro momento en YouTube, están súper invitados al resto de las actividades que vamos a ir difundiendo por redes, y si no nos pueden escribir, obvio, a informes@uflo.edu.ar. De vuelta, muchas gracias a ustedes por participar, a todos por participar. Sabemos que son tiempos muy complicados y en este momento el tiempo que podamos dedicar a este tipo de cosas me parece que es un enorme aporte que estamos haciendo a la comunidad de sociólogos, o por eso es lo que intentamos, así que muchas gracias a ustedes. Bueno, cortamos acá. De vuelta, muchas gracias y bueno, quedamos todos en contacto. Saludos, nos vemos. Muchas gracias.